Vamos a resolver el siguiente ejercicio referido a las derivadas algebraicas y en este caso aplicando la fórmula correspondiente a la regla de la cadena. El ejercicio nos dice lo siguiente: calcular la función derivada de la siguiente función simplificando el resultado y sin potencias negativas. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta que se va a aplicar la regla de la cadena? Porque bueno, tenemos una serie de términos algebraicos agrupados en un solo paréntesis y todo este conjunto de términos están elevados a una potencia determinada. Ahora bien, las fórmulas que vamos a ocupar en este caso para resolver este ejercicio serían: la derivada con respecto de x es igual a 1, la derivada con respecto de x de una constante es igual a 0, y la derivada con respecto de x de u más v menos w, esto equivale a calcular la derivada por separado de cada uno de los términos. Derivada con respecto de x de u más la derivada con respecto de x de v menos la derivada con respecto de x de w. Otra fórmula: la derivada con respecto de x de una constante por un término que contiene a la variable. Aquí en este caso podemos separar la constante de la función y esta constante va a multiplicar a la derivada con respecto de x del término v. Otra fórmula: la derivada con respecto de x a la n. La potencia n se escribe ahora como un factor, se repite la base x y a la potencia original se le resta 1. Y la derivada precisamente de expresiones como la que vamos a trabajar ahorita sería la derivada con respecto de x de b a la n, es decir, una base que contiene la variable a una potencia n. Nuevamente se baja la n como un factor, repetimos la base y a la base original le restamos un entero a su potencia. Por la derivada con respecto de x de b, es decir, pues de la base ya sin considerar el exponente a la que se halla. Y ahora, para atender precisamente a esa instrucción que se nos está dando de no escribir potencias negativas en el resultado, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, la regla de los exponentes que vamos a aplicar es: si tenemos una base a una potencia negativa, lo que hacemos es formar un cociente donde el numerador es la unidad. Y en el denominador de este cociente se va a escribir precisamente esa expresión x, y la potencia n ahora se va a escribir positiva. De esta manera es como pasamos de una expresión con exponente negativo a una con potencia positiva. Y bueno, vamos a ver entonces cuál sería el resultado de la derivada que nos están pidiendo. Entonces, la derivada con respecto de x de y, ¿a qué va a ser igual? Bueno, recordemos, bajamos la potencia, en este caso 4, y vamos a repetir la base y le vamos a restar una potencia, en este caso 1/3 de x a la quinta menos 7/5 de x cúbica menos 3 menos 7/3 de x a la menos 1, todo esto a la cuarta potencia menos 1, por ahora la derivada con respecto de x de b, es decir, de todos los términos que se hallan dentro del paréntesis. La derivada con respecto de x de 1/3 de x a la quinta menos 7/5 de x cúbica, 7/5 de x cúbica menos 3 enteros menos 7/3 de x a la menos 1. Bueno, vamos a revisar el resultado de esta derivada. El término que tenemos aquí, que va a estar elevado a la potencia 4 menos 1, lo vamos a dejar a la derecha y vamos a
escribir consecutivamente el término del 4, el factor 4 y el resultado de esta derivación. Vamos a ver derivada con respecto de x de y, a que sería igual a 4. Y vamos a ver, entonces tenemos un tercio que va a multiplicar a la potencia original de la x, repetimos la base x y a la potencia original 5 le restamos 1. Vamos con el siguiente término, menos 7 quintos, que multiplica a la potencia original de la x al 3, repetimos la base x y a la potencia cúbica le restamos 1, menos, pues en este caso la derivada de una constante pues es 0, menos 7 tercios, multiplicamos por la potencia de la x menos 1 y a la potencia de la x le restamos una unidad. Todo esto por un tercio de x a la quinta menos 7 quintos de x cúbica menos 3 enteros menos 7 tercios. Aquí como tenemos una potencia negativa de la x, bueno, enseguida la escribimos ya dividiendo y aquí, bueno, su potencia positiva. Vamos a revisar el resultado que vamos obteniendo. Derivada con respecto de x de y va a ser igual a 4 por... Ahora tenemos una fracción con un número entero, le agregamos el denominador unitario al entero. Y recordemos que la multiplicación de fracciones es directa, 5 por 1, 5 y 3 por 1, 3. Por x a la cuarta, menos, aquí nuevamente agregamos un denominador unitario, tendríamos 7 por 3, 21, 5 por 1, 5, por x cuadrada. Ya el 0 no lo tomamos en cuenta. Ahora enseguida, ¿qué vamos a tener? Menos por menos más, 7 por 1, 7, 3 por 1, 3, x a la menos 2, por a esta potencia 4 menos 1, aquí sería a la 3, por un tercio de x a la quinta menos 7 quintos de x cúbica menos 3 menos 7 entre 3x. Como la potencia de la x es unitaria, no es necesario escribir ese exponente. Ya nada más nos quedaría esta potencia de este término de x a la menos 2, escribirlo en el denominador de esa fracción y hacer la multiplicación de este 4 por todos los términos que se hallan dentro de este primer paréntesis. Y como es un entero con una fracción, bueno, pues le agregamos el denominador unitario. Y vamos a ver el resultado que obtenemos. Derivada con respecto de x de y, ¿a qué sería igual? Bueno, 5 por 4, 20, 3 por 1, 3, x a la cuarta. Menos 4 por 21, 84, 5 por 1, 5, x cuadrada. Más 7 por 4, 28, 3 por 1, 3, y esta x a la menos 2, al escribirlo en el denominador, en automático, ya aparece este término con potencia positiva. Y un tercio de x a la quinta menos 7 quintos de x cúbica menos 3 enteros menos 7 entre 3x, todo esto al cubo. Y este sería nuestro resultado para la derivada de una función algebraica utilizando o aplicando la regla de la cadena.